León, en el año 1907, era una ciudad de humo y hierro. Las chimeneas de las fundiciones y fábricas se extendían a lo largo de las calles como dedos negros clavados en el cielo, y el aire olía a carbón, a grasa y a metal al rojo vivo. La Castilla industrial vivía al ritmo de la industria, y la región, llena de obreros que llegaban del campo en busca de trabajo, se volvía cada vez más ruidosa y menos homogénea, a ojos de las viejas familias castellanas que aún recordaban los tiempos anteriores a la Restauración. En ese mosaico de gente y ruido, en un caserón de la calle de la fábrica, justo al lado de la fundición familiar, vivían los Carrasco. El apellido, aunque común, era llevado por una familia profundamente conservadora en espíritu, devota y orgullosa de su posición. Julián Carrasco, el cabeza de familia, era un hombre de más de 50 años, alto, de rasgos duros y una mirada que no conocía la duda, propietario de la fundición, mecenas de la iglesia, miembro del ayuntamiento. Cuando hablaba en las reuniones, hablaba de orden, de disciplina, de la necesidad de proteger la pureza de la sangre castellana ante la afluencia de elementos extraños. La gente escuchaba con respeto. Su esposa, Leonor, era silenciosa y pálida, siempre vestida con trajes oscuros, siempre un paso detrás de su marido, siempre con la mirada baja. La familia tenía 4 hijos que trabajaban en la fundición, jóvenes robustos de hombros anchos y rostros obedientes, y 3 hijas, de las que casi nadie sabía nada. Era precisamente la ausencia de las hijas de Carrasco en misa, en las celebraciones de la ciudad, en los paseos por la plaza, el único elemento que podría haber suscitado preguntas. Pero Julián tenía una respuesta, siempre la misma, pronunciada con preocupación en la voz y una leve tristeza en los ojos. Las hijas tenían una salud delicada, requerían descanso, debían vivir recluidas, lejos del polvo de la calle y del bullicio de la ciudad. Lo decía con tanta seriedad, encogiéndose de hombros con tal pesar que nadie se atrevía a indagar. Al contrario, se le admiraba por su preocupación paternal. ¿Quién más dedicaría tanta atención a unas muchachas débiles? ¿Quién más las protegería tan cuidadosamente del mundo? Julián Carrasco era un modelo, y nadie preguntaba por qué las ventanas del ala de la casa donde vivían las hijas estaban siempre cubiertas con gruesos cortinajes, incluso en pleno día. Nadie preguntaba por qué la puerta de esa ala estaba cerrada con llave, una llave que Julián llevaba siempre consigo, en la cadena del chaleco. Nadie preguntaba por qué la anterior sirvienta, una mujer mayor llamada Teresa, había muerto repentinamente una noche, y su cuerpo fue retirado al amanecer, antes de que nadie pudiera verlo. El médico de la ciudad diagnosticó un infarto. La familia pagó un entierro modesto. El asunto se cerró. Ana García tenía 22 años cuando la agencia de servicio la envió a la casa de los Carrasco. Era una muchacha de un pequeño pueblo cerca de Palencia, hija de campesinos, pero sabía leer y escribir, lo que la distinguía de otras sirvientas. Había llegado a León con la esperanza de una vida mejor, de un salario que permitiera a su familia sobrevivir los meses más duros. El caserón de los Carrasco le pareció enorme y oscuro, lleno de pasillos con pesadas alfombras que amortiguaban los pasos y lámparas de gas que daban una luz pálida y temblorosa. Doña Leonor la recibió sin una sonrisa. Le mostró el cuarto del servicio en el ático y le explicó sus obligaciones: limpiar los salones principales, lavar, cocinar para la familia, atender a los hijos cuando volvían de la fundición. No debía entrar en el ala oeste de la casa. No debía hacer preguntas, no debía hablar con nadie en la calle sobre los asuntos de la familia. Ana asintió. Necesitaba ese trabajo. Los primeros días pasaron tranquilamente. La casa estaba en silencio. Los hijos salían al amanecer y volvían al anochecer, callados y cansados. Julián pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho o en la fundición. Leonor se sentaba en el salón y bordaba, durante horas, sin decir palabra. Ana limpiaba, lavaba, cocinaba. Por las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, se encerraba en su pequeño cuarto bajo el tejado e intentaba leer a la luz de una vela. Pero le costaba conciliar el sueño. Había algo en esa casa que la inquietaba, algo que no podía nombrar. Quizás los muros demasiado gruesos, quizás las cortinas demasiado pesadas, quizás la forma en que Leonor miraba al frente, como si viera algo que Ana no podía percibir. A la tercera noche oyó un ruido. Se despertó de golpe, sin saber qué la había sacado del sueño. Permaneció inmóvil, escuchando. Y entonces lo oyó de nuevo. Un tintineo metálico, como una cadena rozando la piedra, y luego un sollozo ahogado. El sonido venía de abajo, del ala oeste de la casa, donde doña Leonor le había prohibido entrar. Ana se incorporó sobre un codo, el corazón le latía deprisa. Escuchó. Silencio. Luego, otra vez el tintineo, corto, seco, y una voz muy baja, como si alguien llorara con los dientes apretados, intentando no hacer ruido. Ana se levantó, se acercó a la puerta de su cuarto y la abrió en silencio.
El pasillo estaba vacío y oscuro. Bajó las escaleras de puntillas, agarrándose a la barandilla. Los ruidos venían de la planta baja, de detrás de la puerta al final del pasillo oeste. La puerta estaba cerrada, no había luz bajo ella, pero el tintineo y el sollozo eran más claros ahora, más cercanos. Ana se detuvo frente a la puerta, conteniendo la respiración. Quiso llamar, quiso abrir, pero algo la detuvo. Un instinto, el miedo, la conciencia de que si cruzaba ese límite ahora, sin preparación, perdería el trabajo o algo peor. Volvió a subir, sin encender la vela. Se acostó con los ojos abiertos y escuchó hasta el amanecer. Los sonidos se repetían, regularmente, cada pocos minutos. Tintineo, sollozo, silencio. Tintineo, sollozo, silencio. Por la mañana, durante el desayuno, actuó con normalidad. Leonor comía en silencio. Los hijos bebían café y se iban. Julián leía el periódico. Nadie miraba a Ana. Nadie hablaba. Ella servía el pan, la mantequilla, el jamón, pero pensaba todo el tiempo en ese sonido, en ese sollozo. Sabía que no era un animal. Era una voz humana. Dolor humano. Tenía que ver. Tenía que saber. ¿Pero cómo? La puerta estaba cerrada. Julián tenía la llave. No podía simplemente preguntar. No podía pedir entrar. Son asuntos de familia, diría Leonor. No es asunto tuyo, diría Julián, y la echaría a la calle, o algo peor. Pero el sollozo volvía a la mente de Ana como un eco. No podía fingir que no lo había oído. No podía seguir viviendo como si nada pasara. Una semana después, Julián y Leonor se fueron a Madrid. Tenían que arreglar unos asuntos de la fundición. No volverían hasta la noche del día siguiente. Los hijos estaban en el trabajo. La casa quedó vacía. Ana limpiaba el salón, pero oía los latidos de su propio corazón. Ahora o nunca. Bajó a la planta baja. Se detuvo ante el pasillo oeste. La puerta estaba cerrada, como siempre. No tenía la llave, pero las ventanas, desde fuera. Ana salió al patio. Rodeó la casa. El ala oeste tenía 3 ventanas en la planta baja, cubiertas por cortinas desde el interior. Se acercó a la del medio, la más baja. El cristal estaba sucio, pero a través de una rendija en la cortina se podía ver algo. Acercó la cara al cristal, protegiéndose los ojos de la luz con la mano. Y vio. La estancia era larga y estrecha. Parecía un sótano o un almacén. Paredes de piedra desnuda, suelo de losas húmedas. No había muebles, no había alfombras. Solo argollas de hierro empotradas en la pared a 1 metro del suelo. 3 argollas, una al lado de la otra, y de cada una de ellas colgaba una cadena. Y junto a cada cadena, en el suelo, estaba sentada una muchacha. 3 muchachas. Pálidas, delgadas, con las cabezas rapadas, vestidas con camisones rotos que alguna vez pudieron ser blancos y ahora eran grises y sucios. Las cadenas estaban sujetas a grilletes metálicos en sus tobillos. Los grilletes parecían viejos, oxidados, incrustados en la piel. Las muchachas estaban sentadas inmóviles, con las cabezas gachas. Una de ellas, la de la izquierda, tenía los brazos alrededor de las rodillas y se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás. La segunda, la del medio, yacía de lado, con los ojos cerrados. La tercera, la de la derecha, miraba a la pared. Las 3 tenían las mismas cicatrices en los hombros, largas, rectas, como si alguien las hubiera marcado con un hierro candente. Ana se apartó de la ventana, recuperando el aliento. Sintió náuseas. Sintió un frío que le recorría el cuerpo, aunque el día era cálido. Eran las hijas de Carrasco. Eran esas 3 muchachas de las que Julián decía que estaban enfermas, débiles, que necesitaban cuidados. Estaban encadenadas como animales. Estaban prisioneras, y nadie lo sabía. Ana volvió a la cocina. Se sentó a la mesa. Le temblaban las manos. Pensaba frenéticamente. ¿Qué hacer? ¿Ir a la policía? ¿Pero creería la policía a una sirvienta en contra de Julián Carrasco? ¿Un ciudadano respetado, mecenas de la iglesia, miembro del ayuntamiento? ¿Creerían a una muchacha de un pueblo de Palencia, cuyo castellano era imperfecto, a la que nadie conocía en León? O quizás ir al párroco. Quizás el padre Martín se preocuparía por el destino de esas muchachas, haría algo, obligaría a Julián a liberar a sus hijas. Ana no durmió esa noche. Tampoco la siguiente. Cuando Julián y Leonor regresaron, ella actuó con normalidad. Limpiaba, cocinaba, callaba, pero ahora lo veía todo de otra manera. Veía cómo Julián llevaba la llave en la cadena. Veía cómo Leonor evitaba el pasillo oeste, desviaba la mirada, como si allí no hubiera absolutamente nada. Veía cómo los hijos comían, bebían, dormían, y nunca, ni una sola vez, preguntaban por sus hermanas. Sabía que ellos lo sabían, todos lo sabían, y todos callaban. El domingo, después de misa, Ana pidió hablar con el padre Martín a solas. Era un hombre de más de 60 años, de barba canosa y voz suave. La recibió en la sacristía, cerró la puerta. Ana le contó todo.
los ruidos por la noche, la ventana, las 3 muchachas encadenadas a la pared, las cicatrices, las cadenas incrustadas en la piel. Hablaba en voz baja, rápido, con un temblor en la voz. El pastor escuchaba sin moverse, con las manos juntas sobre las rodillas. Cuando terminó, se hizo el silencio, un largo silencio. Luego, el pastor suspiró, negó con la cabeza y dijo: «Ana, entiendo que eres joven y sensible, pero la familia Carrasco es un pilar de nuestra comunidad. Don Julián es un generoso benefactor de esta iglesia. Su familia tiene sus dificultades, sus sufrimientos. Las hijas están enfermas, es verdad. Pero es un asunto de familia, no es asunto nuestro. ¿Entiendes? A veces la caridad exige silencio. No puedes difundir tales calumnias. Por el bien de la familia, por tu propio bien». Ana lo miró con incredulidad. «Pero están encadenadas. Están sufriendo. Ellas...» El pastor levantó una mano. «Basta. No quiero oír más sobre esto. Vete a casa. Reza. Y olvida lo que has visto. Si alguien se entera de que has hablado conmigo sobre esto, perderás tu trabajo. Y quizás algo más. ¿Está claro?» Ana salió de la iglesia con el corazón vacío. El pastor no ayudaría. La iglesia no ayudaría. La familia Carrasco era demasiado importante, demasiado poderosa, demasiado respetada. Al día siguiente, Ana fue a la comisaría de policía en el centro de la ciudad. El comisario Ibáñez la recibió en su despacho, una habitación pequeña llena de papeles y humo de pipa. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro cansado e indiferente. Ana repitió su historia, las cadenas, las muchachas, las cicatrices. El comisario escuchaba, mirando por la ventana. Cuando terminó, se volvió hacia ella y dijo: «Señorita García, ¿se da cuenta de que está acusando a un ciudadano respetado del reino de... ¿qué? ¿De mantener a sus propias hijas aisladas? Es su derecho, es su casa, es su familia. ¿Qué pruebas tiene?» Ana dijo: «Lo vi por la ventana. Están encadenadas. No es aislamiento, es una prisión». El comisario sonrió levemente, sin calidez. «¿Vio por la ventana? Sin permiso. Espiando a su empleador. ¿Sabe que eso es un delito? ¿Sabe que don Julián puede acusarla de violación de la privacidad? ¿De robo? ¿De calumnia?» Ana sintió miedo. «Yo no he robado nada». El comisario se levantó, rodeó el escritorio, se paró muy cerca. «Señorita García, don Julián Carrasco es conocido mío. Me ha ayudado en tiempos difíciles. Le debo mucho. Y le diré algo. Si continúa difundiendo esas mentiras, me interesaré por usted personalmente. Revisaré sus papeles. Revisaré si no es usted una agitadora, si no es un elemento subversivo, y si encuentro cualquier cosa que me dé una base, la deportaré de vuelta a Castilla la Vieja. ¿Está claro? Ahora, por favor, abandone la comisaría y no vuelva». Ana salió temblando. La policía no ayudaría. El comisario estaba en deuda con Julián. Nadie en León ayudaría. Esa noche, en su cuarto, Ana cogió una hoja de papel y un lápiz. Le temblaban las manos, pero escribió con esmero, en castellano, tan correctamente como sabía. Escribió a la redacción de El Heraldo de Madrid, un periódico que no pertenecía a la gente de León, que no tenía deudas con Julián Carrasco. Describió todo. Dio nombres, dio la dirección del caserón. Pidió una intervención, una inspección, ayuda para 3 mujeres que estaban prisioneras en su propia casa. Cerró la carta, al día siguiente la llevó a correos y la envió. Luego escribió una segunda carta, esta vez también a Madrid, a una sociedad abolicionista que se ocupaba de casos de esclavitud doméstica y trabajos forzados. Sabía que existían tales sociedades, había oído hablar de ellas en la iglesia, cuando aún vivía en su pueblo. Volvió a escribirlo todo, con más detalle, con fechas, con la descripción de las cicatrices, con la descripción de las cadenas. Pidió ayuda, envió la carta y esperó. Los días pasaban lentamente. Julián volvió a su rutina habitual. Leonor bordaba, los hijos trabajaban. Ana limpiaba e intentaba no mirar hacia el ala oeste, pero por las noches oía los mismos sonidos: tintineo, sollozo, silencio. Sabía que esas muchachas seguían allí, seguían encadenadas, seguían esperando. Pero ahora Ana sentía que estaba haciendo algo, que sus cartas estaban en algún lugar, que alguien las leería, que alguien podría venir. Solo tenía que sobrevivir, tenía que mantener las apariencias. No podía dejar traslucir que sabía, que estaba luchando. Una semana después de enviar las cartas, Ana limpiaba el pasillo de la planta baja cuando oyó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta, y Julián estaba en la puerta de su despacho, mirándola. No se movía, no hablaba, simplemente miraba. Ana sintió un escalofrío en la espalda. Se quedó inmóvil, con la escoba en la mano. Después de un momento, Julián asintió, como si respondiera a una pregunta que ella no había hecho, y volvió al despacho, cerrando la puerta. Ana respiraba superficialmente. ¿Lo sabe?
¿Se lo dijo el pastor? ¿El comisario? ¿Alguien la vio ir a correos? No, era imposible. Nadie podía saber qué había en las cartas. Nadie abría el correo ajeno. Esto era un estado de derecho, España, el reino. Pero el miedo permaneció. Ana sabía que estaba siendo observada, que si daba un paso en falso, si decía una palabra de más, desaparecería como Teresa, la sirvienta anterior, como tantos otros que sabían demasiado. 3 semanas después de enviar las cartas, una tarde, cuando Ana volvía del mercado, encontró junto a la puerta de su cuarto un pequeño sobre blanco. No tenía sello, no tenía remitente, solo su nombre escrito con tinta negra. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una nota, doblada por la mitad. En la nota, en letras grandes, alguien había escrito: «Cierra la boca mientras puedas. La próxima que sepa demasiado no despertará por la mañana». Es una advertencia. Ana dejó caer la nota. El corazón le golpeaba como un martillo. Alguien había entrado en su cuarto. Alguien había dejado eso. Alguien sabe que ella sabe. Y alguien la está amenazando. Se sentó en la cama, cubriéndose la cara con las manos. Lloró en silencio, intentando no hacer ruido. Tenía miedo, pero sabía que no podía echarse atrás ahora. Si se detenía, si huía, esas 3 mujeres se quedarían allí para siempre. Se quedarían encadenadas, torturadas, olvidadas. Y ella sabría que no hizo nada, que se rindió. No podía hacerlo. No podía dejarlas, aunque le costara la vida. La noche siguiente, Ana no durmió. Yacía vestida, con los zapatos puestos, con un pequeño cuchillo de cocina bajo la almohada. Escuchaba cada ruido, cada crujido de las escaleras, cada soplo de viento. Oía el tintineo y el sollozo del ala oeste, pero esta vez sonaba más fuerte, como si alguien tirara de las cadenas, como si alguien intentara liberarse. Y entonces, cerca de la medianoche, oyó pasos en el pasillo. Pasos pesados, lentos. Se acercaban a su puerta. Ana se incorporó, agarró el cuchillo, miró la puerta. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego, alguien intentó abrir la puerta. El pomo se movió. Ana contuvo la respiración. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. El pomo volvió a su sitio. Silencio. Luego los pasos se alejaron, lentamente de vuelta por el pasillo. Ana permaneció sentada hasta el amanecer, sin apartar la vista de la puerta. Sabía que la próxima vez la puerta podría no resistir. Sabía que el tiempo se acababa. Tenía que sobrevivir de alguna manera, hasta que alguien de fuera llegara, hasta que llegara la ayuda de Madrid. ¿Pero llegaría? ¿Creería alguien las cartas de una sirvienta de pueblo sobre el crimen de una respetada familia? ¿Alguien siquiera leería esas cartas, o acabarían en la basura, consideradas fantasías, calumnias, locura? Ana no lo sabía, pero sabía una cosa. Si nadie venía, si nadie abría esa puerta, si nadie rompía esas cadenas, esas 3 mujeres morirían en la oscuridad y el silencio, igual que murieron todas las demás que Julián Carrasco decidió encerrar en nombre de la pureza de la sangre, en nombre del orden, en nombre de la santidad de su propia estirpe. Y nadie lo sabría nunca, nadie preguntaría nunca, porque en el León de 1907, en la ciudad de humo y hierro, donde las fundiciones trabajaban día y noche, donde la gente iba y venía como sombras, era fácil desaparecer, era fácil morir, y era fácil ser olvidado. La respuesta de Madrid llegó después de 6 semanas. Ana encontró la carta en el buzón de la esquina, donde iba todos los días de camino al mercado, comprobando si había algo para ella. El sobre era grueso, oficial, con el sello de la redacción de El Heraldo de Madrid. Lo abrió con manos temblorosas, de pie junto al muro de una casa, para que nadie desde las ventanas de la casa Carrasco pudiera verla. Dentro había una carta escrita con tinta negra, en lenguaje formal y frío. El redactor jefe, un tal don Ernesto Bravo, escribía que había recibido su correspondencia y que el asunto había sido remitido al Departamento de Asuntos Sociales del periódico. Sin embargo, explicaba, las acusaciones contra un ciudadano de tan alta posición como Julián Carrasco requerían pruebas materiales, no solo el relato de una persona. Preguntaba si podría proporcionar más detalles. Nombres de testigos, documentos médicos, testimonios de otras sirvientas, cualquier cosa que pudiera reforzar sus afirmaciones. Al final de la carta, añadía que entendía la gravedad de la situación, pero que el periódico debía actuar con cautela para no exponerse a una acusación de difamación. El tono era educado, pero frío. Ana dobló la carta y la guardó bajo el delantal. Lo entendía. Necesitaban más. Necesitaban algo sólido. Pero ¿cómo iba a conseguirlo? No podía entrar en la habitación donde estaban las muchachas, porque la puerta estaba cerrada y Julián tenía la llave. No podía pedir ayuda a otras sirvientas, porque no había otras sirvientas, solo ella. Los hijos de Carrasco no hablaban con ella. Leonor no hablaba con ella. Estaba sola.
La carta de la Sociedad Abolicionista de Madrid llegó una semana después. Respondieron brevemente, pero con más determinación. Escribía un tal doctor Mateo Aguilar, abogado y activista social, que se ocupaba de casos de esclavitud doméstica y trabajos forzados en el reino. Explicaba que su carta había sido remitida al departamento correspondiente y que el caso se estaba tratando con seriedad. Pedía detalles, los nombres completos de las hijas de Carrasco, sus fechas de nacimiento, cualquier documento que confirmara su existencia, testimonios de terceros. Añadía que la sociedad podía enviar un inspector a León, pero solo si había certeza de que el caso era auténtico y no una calumnia resultante de un conflicto personal. Aguilar terminaba escribiendo que si todo lo que describía era verdad, era un crimen que debía ser revelado y castigado, independientemente de la posición del culpable. Pero necesitaban tiempo y necesitaban cooperación con las autoridades locales. Ana leyó la carta 3 veces. Cooperación con las autoridades locales. El comisario Ibáñez, deudor de Julián. El padre Martín, financiado por Julián. ¿Quién más tenía poder en León? El alcalde, los concejales, los jueces. Todos conocían a los Carrasco. Todos estaban vinculados a ellos por negocios, deudas o simplemente por miedo. La cooperación era imposible, pero quizás, pensó Ana, quizás el doctor Aguilar podría venir sin avisar a las autoridades locales. Quizás podría venir como una persona privada, un inspector de Madrid, un funcionario con autoridad superior, alguien a quien Julián no pudiera simplemente echar o intimidar. Ana escribió la respuesta esa misma noche. Explicaba que no tenía acceso a los documentos familiares, que no conocía las fechas de nacimiento de las hijas porque nadie hablaba nunca de ellas, como si no existieran. Escribía que la única prueba que podía dar era lo que había visto. 3 mujeres, encadenadas, en el sótano de la casa, con cicatrices en sus cuerpos, con las cabezas rapadas, en estado de extrema extenuación. Pedía, suplicaba, que enviaran a alguien que pudiera verlo con sus propios ojos, que pudiera abrir esa puerta, que pudiera obligar a Julián a mostrar lo que ocultaba. Añadía que no tenía mucho tiempo, que estaba siendo observada, que su vida estaba en peligro. Envió la carta al día siguiente, de nuevo con discreción, de nuevo con el temor de que alguien la estuviera siguiendo. Mientras tanto, la atmósfera en la casa de los Carrasco se volvía cada vez más pesada. Julián miraba a Ana de otra manera ahora. Su mirada era fría y calculadora, como si estuviera decidiendo qué hacer. Leonor la evitaba por completo. Ya ni siquiera decía buenos días o gracias. Los hijos, que hasta entonces la habían ignorado con indiferencia, empezaron a detenerse en los pasillos cuando ella pasaba, a mirarla en silencio, sin decir nada, solo parándose, bloqueando el camino, obligándola a pasar junto a ellos, casi rozándolos. Ana se sentía como un animal acosado. Sabía que ellos sabían. Quizás no exactamente qué había hecho, pero sabían que había hecho algo, que había hablado con alguien, que había intentado traicionar el secreto de la familia. Noche tras noche, los ruidos del ala oeste eran más fuertes. Las cadenas se sacudían con más fuerza. Los sollozos eran más desgarradores. Una vez, en mitad de la noche, Ana oyó un grito, corto, ahogado, como si alguien hubiera recibido un golpe y no pudiera evitar gritar. Pero inmediatamente después volvió el silencio, denso y sofocante. Ana yacía en la cama, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, impotente. No podía hacer nada. No podía entrar allí. No podía liberarlas. Solo podía esperar. Esperar la respuesta de Madrid. Esperar un milagro. Una mañana, cuando Ana bajaba a la cocina, encontró una nota sobre la mesa. No tenía nada escrito, solo una cosa. Un pequeño trozo de tela blanca, manchado de sangre, fresca, aún no del todo seca. Ana lo cogió con dedos temblorosos. Reconoció el material. Era el mismo tipo de camisón que llevaban las muchachas en el sótano. Alguien lo había dejado allí, a propósito, para que ella lo viera, para que supiera, para que tuviera más miedo. Dejó caer la tela sobre la mesa y retrocedió, tapándose la boca con la mano. Les había hecho daño. Julián les había hecho daño para intimidarla, para demostrar lo que era capaz de hacer, para recordarle que si ella hablaba, ellas pagaban. Ana salió corriendo de la cocina, subió corriendo, se encerró en su cuarto. Lloró largo rato, en silencio, de rabia, de impotencia, de culpa. Era culpa suya. Si hubiera guardado silencio, quizás Julián las habría dejado en paz. Quizás no les estaría haciendo aún más daño, pero no, sabía que eso era mentira. Julián les hacía daño desde hacía años, desde que eran niñas. No era culpa suya, era culpa de él, y tenía que detenerlo, costara lo que costara. Un mes después llegó un telegrama. Ana lo recogió en correos. Leyó rápidamente las palabras que le dictó el funcionario desde detrás del cristal. El telegrama era del doctor Aguilar, de Madrid. Corto, oficial. Inspector saldrá para León en una semana.
Prepare acceso a la propiedad y garantice seguridad hasta llegada. Aguilar. Ana sintió una ola de alivio tan fuerte que tuvo que apoyarse en el mostrador. Vendrán. Alguien vendrá. Alguien de Madrid. Alguien importante. Alguien a quien Julián no podría simplemente ignorar. Pero justo después del alivio vino el miedo. Una semana. Tenía que sobrevivir una semana más. Y tenía que asegurarse de que Julián no huyera, no ocultara las pruebas, no matara a las hijas y lo encubriera todo antes de que llegara el inspector. ¿Cómo iba a hacerlo? No podía decírselo. No podía advertir a nadie. Solo tenía que esperar, callar y sobrevivir. Pero Julián intuyó algo. Esa misma tarde, cuando Ana volvió de correos, la encontró en el pasillo. Se paró frente a ella, bloqueándole el paso, y preguntó con voz baja, pero fría como el hielo: ¿Dónde has estado hoy, Ana? Ella respondió, intentando que no le temblara la voz: En el mercado, don Julián, comprando verduras. Julián asintió muy lentamente, mirándola directamente a los ojos. ¿En el mercado? Claro. ¿Y no has estado por casualidad en correos? El corazón de Ana se detuvo. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le había informado? ¿Estaba el funcionario de correos también en su bolsillo? Intentó mentir. No, don Julián, no he estado en correos. Julián sonrió, pero no fue una sonrisa amable. No mientas, Ana. Sé dónde has estado. Sé lo que estás haciendo. ¿Crees que puedes cambiar algo? ¿Crees que alguien te va a creer? No eres nadie. Yo soy Julián Carrasco. Yo construyo esta ciudad. Doy trabajo a miles de personas. Y tú eres una sirvienta. Una simple sirvienta. Si intentas cualquier cosa, te destruiré. Y nadie preguntará siquiera qué ha pasado. Ana permaneció inmóvil, sin responder. Julián se inclinó más cerca. Su rostro estaba muy cerca del de ella. Podía oler su miedo. Pero te daré una última oportunidad. Olvida lo que viste. Olvida las cartas. Olvídalo todo. Trabaja, calla, y estarás a salvo. Si te niegas, te encontraremos en el río. Como a Teresa. ¿Entiendes? Ana asintió, sin confiar en su propia voz. Julián se irguió, se ajustó el chaleco y se fue por el pasillo, como si nada hubiera pasado. Ana se quedó allí un largo rato, temblando, intentando recuperar el aliento. Él sabía lo de Teresa. Sabía que no había sido un infarto, que Teresa había sido asesinada, y la amenazaba con ser la siguiente. Esa noche, Ana no se acostó. Empaquetó sus pocas pertenencias en un pequeño atillo, lo escondió bajo la cama. Si tenía que huir en mitad de la noche, estaría preparada. Pero no podía huir todavía. No antes de que llegara el inspector. Si huía, Julián lo ocultaría todo, y las hijas morirían. Tenía que quedarse. Tenía que asegurarse de que el inspector llegara a la casa, de que viera lo que había en el sótano, de que abriera esa puerta. Aunque fuera lo último que hiciera. Los días se alargaban lentamente. Ana realizaba sus tareas mecánicamente, con el espíritu ausente, escuchando, observando todo el tiempo. Julián salía a la fundición todos los días, pero volvía antes de lo habitual, como si comprobara que todo estaba bajo control. Leonor pasaba el tiempo en el salón, pero sus ojos estaban muertos, vacíos, como si hubiera dejado de vivir hacía mucho tiempo, como si solo quedara el cascarón. Los hijos caminaban por la casa con paso pesado, su presencia era como una carga, como una amenaza no expresada. Ana sentía que la propia casa la observaba, que las paredes tenían oídos, que el suelo delataba cada uno de sus pasos, pero resistió, no se rindió. Al quinto día, 2 días antes de la llegada prevista del inspector, ocurrió algo inesperado. Ana limpiaba el pasillo de la planta baja cuando, de repente, oyó un fuerte estruendo como si algo pesado hubiera caído en el ala oeste. Luego un grito, largo, agudo, lleno de desesperación. Un grito de mujer. Ana soltó la escoba. Corrió hacia el sonido. La puerta del pasillo oeste estaba entreabierta, por primera vez desde que trabajaba allí. Alguien había olvidado cerrarla, o la había abierto a propósito. Ana empujó la puerta y entró. El pasillo estaba oscuro, húmedo, olía a humedad y a algo peor, algo así como a carne podrida. Al final del pasillo había otra puerta, también entreabierta. Ana se acercó. El corazón le latía tan fuerte que lo oía en sus oídos. Empujó la puerta y entró. La estancia era la misma que había visto por la ventana, pero ahora estaba dentro. Lo veía todo de cerca. 3 muchachas, encadenadas a la pared, yacían en el suelo. Una de ellas, la de la izquierda, tenía la cara ensangrentada, la nariz rota, un ojo hinchado. Era ella la que gritaba. La segunda, la del medio, estaba inconsciente. Respiraba superficialmente, rápido. La tercera, la de la derecha, miraba a Ana con terror y esperanza a la vez, como si no pudiera creer que alguien finalmente hubiera entrado, que alguien finalmente las viera. Ana se arrodilló junto a ellas. Las lágrimas corrían por su rostro. «Dios mío, ¿qué os ha hecho?»,
susurró. La muchacha de la derecha intentó hablar, pero su voz era ronca, apenas audible. Ayúdanos. Por favor, nos va a matar. Nos va a matar a todas. Ana le cogió la mano. Estaba fría, los huesos visibles bajo la piel. La ayuda vendrá, pronto. Solo tengo que... De repente, oyó pasos en el pasillo. Pasos pesados, lentos. Julián. Ana se levantó rápido, se dio la vuelta. En la puerta estaba Julián Carrasco. En la mano sostenía algo que parecía un látigo, de cuero, viejo, manchado. La miraba sin expresión. Luego dijo, tranquilamente, como si hablara del tiempo: no deberías estar aquí, Ana. Ana retrocedió, pero no había dónde huir. Julián entró en la estancia, cerró la puerta tras de sí. Las muchachas en el suelo gimieron, intentaron arrastrarse, pero las cadenas las mantenían en su sitio. Julián se acercó más, miró a Ana, luego a sus hijas. Son mis hijas, dijo. Mi sangre, mi responsabilidad. Debo protegerlas. Protegerlas del mundo, de la corrupción, de mezclarse con extraños. ¿Entiendes? La pureza de la estirpe lo es todo. Es lo único que importa. Tú no puedes entenderlo porque eres simple, eres del campo, tu sangre ya está mezclada, ya está sucia. Pero mi familia es pura y seguirá siendo pura. Lo decía con convicción, con fanatismo en los ojos, como si realmente creyera que lo que hacía era correcto, que era su deber. Ana lo miraba con terror. No era un hombre con el que se pudiera razonar. Era un lunático. Tendrás que desaparecer, Ana, continuó Julián, levantando el látigo. Lo siento, pero no tengo elección. Has visto demasiado. Sabes demasiado. Y escribiste esas cartas. ¿Pensabas que no me enteraría? ¿Pensabas que en correos no me informarían de todo? Soy Julián Carrasco. Todo en esta ciudad me pertenece. Todo. Dio un paso hacia ella. Ana retrocedió. Tropezó con una de las muchachas. Cayó. Julián estaba sobre ella ahora. Levantó el látigo. Pero antes de que golpeara, la puerta de la estancia se abrió de golpe. En el umbral aparecieron dos hombres uniformados, policías, pero no de León. Detrás de ellos había un hombre con ropa de civil, con gafas, con un maletín en la mano. El doctor Mateo Aguilar. Había llegado antes. Había llegado sin avisar. Y no estaba solo. Julián se quedó paralizado, con el látigo aún levantado. Aguilar entró tranquilamente, miró alrededor de la estancia. Su rostro estaba frío, lleno de repugnancia. Miró a las muchachas encadenadas a la pared, a Ana en el suelo, a Julián con el látigo en la mano. Luego dijo, con voz seca y oficial: Julián Carrasco, queda usted detenido por detención ilegal, tortura y trato brutal a sus propias hijas y por amenazar la vida de una empleada. Agentes, por favor, esposen a este hombre y sáquenlo de este lugar, inmediatamente. Los policías avanzaron. Julián intentó protestar, gritaba algo sobre sus derechos, sobre su posición, sobre que era su casa, su familia, pero los policías no escucharon. Le pusieron las esposas, lo sacaron a la fuerza. Su voz se apagó en el pasillo, se perdió en las profundidades de la casa. Aguilar se arrodilló junto a Ana, la ayudó a levantarse. ¿Señorita García?, preguntó. Ana asintió, incapaz de hablar. Está a salvo ahora. Hizo lo correcto, gracias. Luego se dirigió a los policías que quedaban. Por favor, llamen a un médico, inmediatamente. Y por favor, abran esos grilletes. Hay que liberar a estas mujeres, ahora. La noticia del arresto de Julián Carrasco se extendió por León en una hora. La gente se reunía en las calles, susurraba, incrédula. Algunos decían que era un error, que Julián era un hombre respetado, un pilar de la comunidad. Otros callaban, inseguros, esperando más información. Pero cuando los policías sacaron del caserón de la calle de la fábrica a 3 mujeres esqueléticas en camillas, envueltas en mantas, con las cabezas rapadas y cicatrices visibles incluso a través de los vendajes, la multitud enmudeció por completo. Miraron en silencio cómo las ambulancias se alejaban hacia el hospital municipal. Miraron cómo el doctor Aguilar salía de la casa, llevando un maletín lleno de documentos, su rostro contraído por la ira y la repugnancia. Miraron cómo Ana García, pálida y temblorosa, era acompañada por un policía que la guiaba con delicadeza, como si fuera un testigo, no un delincuente. Y entonces empezaron a entender que algo terrible había estado sucediendo detrás de esos gruesos muros, detrás de esas ventanas cubiertas, durante todos esos años. Leonor Carrasco fue arrestada ese mismo día. No opuso resistencia. Estaba sentada en el salón, bordando, como si no pasara nada, incluso cuando los policías entraron y le dijeron que debía ir con ellos. Se levantó sin decir palabra, dejó el bordado sobre la mesa, cogió su bolso y salió. No miró a nadie, no preguntó por su marido, no preguntó por sus hijas, como si todo lo que estaba sucediendo fuera algo que esperaba desde hacía mucho tiempo, algo inevitable. Los hijos de Carrasco huyeron. Tan pronto como oyeron que su padre había sido arrestado, empaquetaron lo imprescindible
y desaparecieron en la noche. La policía los buscó durante semanas, pero nunca los encontraron. Se rumoreaba que se habían ido a América, que habían cambiado de apellido, que habían empezado una nueva vida en algún lugar lejano, donde nadie conocía su pasado. Quizás fuera verdad, quizás no, pero en León no se les volvió a ver. El doctor Aguilar interrogó a Ana al día siguiente en la sede de la policía, en presencia de un taquígrafo y 2 testigos. Ana contó todo desde el principio. Los ruidos por la noche, la ventana, las 3 muchachas encadenadas, las cicatrices, el pastor que le dijo que callara. El comisario que la intimidó, las cartas a Madrid, las amenazas, sobre Teresa, la sirvienta anterior, que murió por saber demasiado. Aguilar anotaba todo cuidadosamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas, para aclarar detalles. Kiedy Marta skończyła, był już wieczór. Reinhardt odłożył pióro, zdjął okulary, przetarł oczy. Señorita García, dijo en voz baja, usted salvó la vida de esas mujeres. Si no fuera por su valor, si no fuera por sus cartas, nadie se habría enterado nunca. Julián Carrasco habría continuado su crimen hasta que todas hubieran muerto en silencio. Por favor, entienda esto. Por favor, sepa que hizo lo correcto. Ana lloró, permitiéndoselo por primera vez en presencia de un extraño. Lloró de alivio, de agotamiento, de dolor por esas 3 mujeres que habían sufrido tanto tiempo antes de que alguien viniera a ayudarlas. Las hijas de Carrasco fueron trasladadas al Hospital de León, donde las instalaron en habitaciones separadas, bajo el cuidado de médicos y enfermeras. Su estado era catastrófico. La mayor, Isabel, tenía 28 años, pero aparentaba 50. Estaba tan consumida que los huesos se marcaban bajo la piel. Tenía los dientes rotos, el pelo, que empezaba a crecer, era blanco, como si hubiera perdido el pigmento por el miedo. Tenía costillas rotas, mal curadas, y cicatrices por todo el cuerpo, marcas de latigazos, de hierros candentes, de cadenas incrustadas en la piel. El médico que la atendía, el doctor Luis Herrera, escribió en su informe que Isabel había estado retenida en confinamiento durante al menos 15 años, desde que tenía 13. 15 años en un sótano, encadenada, golpeada, hambrienta, aislada del mundo. La hermana mediana, Clara, tenía 25 años. Su estado era aún peor. No hablaba, no reaccionaba a la gente. Se sentaba acurrucada en un rincón de la cama, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, sin permitir que nadie la tocara. El doctor Herrera diagnosticó que probablemente había perdido la razón como resultado de un trauma prolongado. La menor, Sofía, tenía 22 años. Era la única que podía hablar, aunque su voz era débil y se quebraba constantemente. Contó a los médicos fragmentos de lo que habían vivido. Dijo que su padre las encerró cuando aún eran niñas, porque consideraba que el mundo era peligroso, que las otras familias eran impuras, que solo la familia Carrasco era digna de sobrevivir. Les decía que debían permanecer puras, que no podían tener contacto con nadie del exterior, que si alguna vez intentaban escapar, las mataría y las enterraría en el sótano, igual que había enterrado a otras personas que intentaron oponerse. Sofía dijo que las golpeaban a diario, que recibían comida una vez al día, a veces incluso con menos frecuencia, que tenían que vivir en la oscuridad, en el frío, con miedo. Dijo que su madre lo sabía, que Leonor venía a veces, se quedaba en la puerta y las miraba, pero nunca decía una palabra, nunca ayudaba, nunca se oponía a su marido. Simplemente miraba y luego se iba. Sofía también habló de Teresa, la sirvienta anterior. Teresa descubrió la verdad, igual que Ana, e intentó ayudar. Pero una noche, Julián entró en su cuarto y la estranguló con sus propias manos, y luego arrojó el cuerpo al río. Nadie preguntó, nadie buscó. Teresa fue olvidada. El caso Carrasco acaparó los titulares de los periódicos de todo el reino. El Heraldo de Madrid publicó una serie de artículos, describiendo detalladamente los crímenes de Julián y Leonor. Los periódicos de Barcelona, Sevilla y Bilbao recogieron la historia. Las sociedades abolicionistas, las organizaciones de mujeres, los grupos religiosos, todos exigían justicia. Exigían que los Carrasco fueran castigados con la máxima dureza, que sirvieran de ejemplo de que ninguna posición social, ninguna riqueza, ninguna influencia protege de la ley cuando se trata de tales crímenes. Julián Carrasco fue encarcelado en la prisión de León, en aislamiento, bajo vigilancia, esperando el juicio. No se declaró culpable. Dijo que solo protegía a sus hijas, que era su derecho como padre, que el Estado no tiene derecho a interferir en los asuntos familiares. Dijo que la sociedad no lo entendía, que su idea de la pureza de la sangre era correcta, que la historia lo justificaría. Nadie lo escuchó. Leonor Carrasco estaba sentada en la celda de al lado, silenciosa, encerrada en sí misma, sin querer hablar ni con los abogados ni con los médicos, como si hubiera dejado de existir como persona hacía mucho tiempo, como si fuera solo una sombra que había pasado por la vida sin dejar más rastro que el sufrimiento.
El juicio comenzó en marzo de 1908, en la Audiencia Provincial de Madrid. León era demasiado pequeño, demasiado enredado en las conexiones locales para llevar a cabo un juicio justo. El fiscal, un abogado joven y ambicioso llamado Alonso Vega, presentó las pruebas metódicamente, sin emoción, pero con una precisión implacable. Mostró fotografías del sótano donde las muchachas eran retenidas, mostró las cadenas, oxidadas, cubiertas de restos de sangre y piel. Mostró el látigo con el que Julián golpeaba a sus hijas. Mostró los informes médicos, que describían las lesiones, la desnutrición, el trauma psicológico. Llamó como testigo al doctor Herrera, que describió el estado de salud de Isabel, Clara y Sofía. Llamó al doctor Aguilar, que habló de las cartas de Ana, de la inspección, de lo que vio cuando entró en esa casa. Llamó a la propia Ana García, que testifició durante 3 horas, con voz temblorosa, pero con determinación, describiendo todo lo que había vivido, lo que había visto, lo que había oído. En la sala del tribunal reinaba el silencio. La gente escuchaba con horror. Algunos lloraban. Otros permanecían sentados con rostros de piedra, incapaces de creer que tal crimen pudiera haber ocurrido durante 15 años, en una ciudad civilizada, en el corazón del reino, y que nadie hubiera hecho nada. El abogado de Julián intentó argumentar que su cliente actuó de buena fe, que solo quería proteger a sus hijas de la corrupción del mundo, que sus métodos fueron quizás severos, pero no pretendían ser una tortura. Pero incluso él hablaba sin convicción, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar ese caso. Leonor no tuvo defensa alguna. Se sentó en el banquillo de los acusados, mirando al vacío, como si el juicio se estuviera celebrando en otro lugar, como si no tuviera nada que ver con ella. El veredicto se anunció después de 2 semanas de juicio. Julián Carrasco fue condenado a muerte por garrote vil por el asesinato de Teresa, por la tortura y detención ilegal de sus hijas, por intento de asesinato de Ana García y por una serie de otros crímenes contra la humanidad. El juez, un anciano de cabello cano y mirada dura, dijo en la justificación de la sentencia que Julián Carrasco representaba el lado más oscuro de la naturaleza humana, que sus crímenes eran imperdonables, que ninguna doctrina, ninguna ideología, ninguna idea de pureza racial justifica tratar a los propios hijos como animales, encarcelarlos, golpearlos, matarlos de hambre, destruir sus cuerpos y sus mentes. El juez dijo que la pena de muerte era el único castigo justo para tales actos. Leonor Carrasco fue condenada a cadena perpetua por complicidad en los crímenes de su marido, por falta de acción, por una pasividad que permitió que el sufrimiento durara tantos años. El veredicto fue recibido en silencio. Nadie protestó. Nadie defendió a los Carrasco. Estaban solos. Julián fue ejecutado en la prisión de Madrid un mes después, al amanecer, en presencia de funcionarios del Estado y representantes de la prensa. No mostró arrepentimiento. No pidió perdón. Hasta el final afirmó que tenía razón. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común en el cementerio de la prisión, sin lápida, sin ceremonia. Leonor murió en prisión 2 años después por causas naturales, aunque algunos dijeron que simplemente dejó de comer, que se dejó morir. Fue enterrada junto a su marido, en el mismo anonimato, en el mismo olvido. El caserón de los Carrasco en la calle de la fábrica quedó abandonado. Nadie quería comprarlo. Nadie quería vivir en él. Permaneció vacío durante años, con las ventanas rotas, las puertas destrozadas, las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La gente lo evitaba. Se decía que la casa estaba maldita, que al anochecer se oían gritos en ella, que los espíritus de las hijas de Carrasco seguían allí, todavía encadenadas, todavía esperando ser liberadas. Rumores, por supuesto, pero nadie quería comprobarlo. Finalmente, en los años 20, el caserón fue demolido y en su lugar se construyó un pequeño parque con bancos y árboles. Hoy nadie recuerda lo que hubo allí. Nadie recuerda el apellido Carrasco. Pero en los archivos judiciales de Madrid, en carpetas polvorientas, la historia todavía existe, escrita con tinta negra, testimonio de un crimen que conmocionó a toda la región. Isabel, Clara y Sofía nunca se recuperaron por completo. Isabel pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico en Salamanca, incapaz de funcionar de forma independiente, encerrada en su mundo de miedo y recuerdos. Murió en 1934, a los 54 años, aunque aparentaba muchos más. Clara fue internada en un sanatorio para personas con trastornos mentales, donde pasó sus días balanceándose en un rincón, sin decir una palabra, hasta su muerte en 1941. Sofía fue la única que intentó llevar una vida normal. Después de salir del hospital, tras meses de rehabilitación, se instaló en un pequeño pueblo lejos de León, bajo un nombre falso. Intentó trabajar, intentó establecer contacto con la gente, pero las pesadillas volvían cada noche. No podía dormir en habitaciones cerradas. No podía soportar el sonido de las cadenas ni el tintineo metálico. Vivió sola, en silencio, casi invisible. Murió en 1956, a los 70 años.
En su testamento dejó escrito que su cuerpo debía ser incinerado y las cenizas esparcidas en el río, para que no quedara nada de ella en la tierra, para que nada recordara lo que una vez se vio obligada a soportar. Ana García abandonó León justo después del juicio. No podía quedarse allí. La gente la miraba de forma extraña, unos con admiración, otros con recelo, como si ella fuera la culpable de lo ocurrido, como si hubiera destruido a una familia respetada. Volvió a su pueblo cerca de Palencia, con su familia, a la vida que conocía antes de irse, pero nunca olvidó. Toda su vida habló de lo que vio, de lo que hizo, de lo importante que es decir la verdad, incluso cuando es terrible, incluso cuando nadie quiere escuchar. Murió en 1975, a los 90 años, rodeada de hijos y nietos, a quienes contó su historia en repetidas ocasiones, para que nunca olvidaran que el silencio ante el mal equivale a la complicidad. El doctor Mateo Aguilar continuó su trabajo en la Sociedad Abolicionista, ocupándose de más casos de esclavitud doméstica, trabajo forzado, trata de personas. El caso Carrasco se convirtió para él en un símbolo, una prueba de que incluso en las sociedades más civilizadas, incluso en el corazón de Europa, podían ocurrir cosas tan terribles que costaba creerlas. Escribió sobre ello en artículos, en libros, en conferencias en las universidades. Decía que el verdadero enemigo de la justicia no es el criminal, sino el silencio de los que saben y no hablan, que toda persona que ve el mal y aparta la mirada se convierte en parte de él. Murió en Madrid en 1946, justo después del fin de la guerra, que había traído crueldades aún mayores, un silencio aún mayor. Pero sus palabras sobrevivieron. En León, a día de hoy, no hay ningún monumento para las hijas de Carrasco, no hay ninguna placa conmemorativa, no hay nada que recuerde su sufrimiento. La ciudad prefirió olvidar, prefirió borrar las huellas, prefirió fingir que nunca había ocurrido, que solo fue una mancha vergonzosa en la historia, que era mejor cubrir y no volver a mencionar jamás. Pero los que conocen la historia, los que han leído las actas judiciales, los que han oído los testimonios, saben. Saben que en el caserón de la calle de la fábrica, en el sótano de muros gruesos y puertas cerradas, durante 15 años se cometió un crimen que debería haber sacudido la conciencia de toda la sociedad. Saben que el pastor cayó, que el comisario cayó, que los vecinos callaron. Y saben que solo una mujer joven, una simple sirvienta, una muchacha de un pueblo castellano, tuvo el valor de hablar, de escribir, de suplicar ayuda, arriesgando su propia vida para salvar la vida de otras, y que gracias a ella, solo gracias a ella, la verdad salió finalmente a la luz. La casa de los Carrasco se convirtió en una lección, aunque nadie quiso aprenderla, una lección sobre cómo el mal no siempre parece el mal, que a veces lleva el rostro de un ciudadano respetable, un padre de familia, un mecenas de la iglesia, que a veces se esconde detrás de gruesos muros y puertas cerradas, detrás de una sonrisa amable y una voz seria, y que la única forma de detenerlo es hablando, preguntando, exigiendo respuestas, incluso cuando todos a tu alrededor te dicen que calles. Esa fue la lección de Ana García. Ese fue su sacrificio. Esa fue su victoria. Y aunque hoy su tumba no esté marcada, aunque su nombre haya sido olvidado por la mayoría, los que conocen esta historia recuerdan que fue una muchacha que no guardó silencio. Y que gracias a eso, 3 mujeres que durante 15 años vivieron en un infierno, finalmente fueron liberadas. Aunque la libertad llegó demasiado tarde para que pudieran vivir de verdad, al menos llegó, y eso tiene que bastar.